Bueno, vamos a esperar un ratico más a que se conecte más gente y arrancamos. Profe, es que yo me imagino que tal vez tenían clases o así porque la hora de salida es a las 4. Entonces pienso que por eso no se conectan, pero quién sabe. Bueno, parece que no van a matricularse. Por favor, les voy a pedir que prendan la cámara un momento, por favor, a todos los que puedan prenderla para presentarles al asistente. El asistente se llama William Mora. William, yo no te conocía a vos, ¿verdad? Prende el micrófono. Perdón, sí. No, profe, habíamos hablado hace un tiempo atrás cuando estaba por querer llevar electrotecnia y estaba viendo física 2. Entonces ahí fue donde yo te contacté, pero en ese tiempo no pude matricularlo y me fui para la Alajuela, lo matriculé allá y pues ahí ya avancé con la carrera. Ok. Hace como un año fue eso. Sí, yo me acuerdo. Ujú. Ok, bueno, muy bien. ¿Dónde llevaste mantenimiento? Lo llevé en Alajuela. En Ujú. Alajuela. ¿Con Sí. quién? ¿Con Omar? Con Omar, con Omar. De hecho, lo que he estado viendo con la metodología es que es completamente diferente lo que ves vos con lo que estuvimos viendo en ese momento que yo lo llevé. Sí. Sí. Bueno, no diga eso muy alto. Que no salga de las paredes de su cuarto. Ok. Bueno, después hablo con vos, otras cosas, pero ya yo te llamo al teléfono. Ok, entonces muchachos, William es nuestro asistente. Cualquier cosa, ¿verdad? Él ya tiene la clave y va a empezar a trabajar con nosotros. Entonces, pues ahí lo tienen. Yo no sé por qué el resto no prende la cámara, por lo menos para que William los medio conozca una vez. Kenneth, Esteban, Natalia, Pamela y Pablo. Mucho gusto. Bueno, aquí hay varios, William, que han sido alumnos míos en otros cursos. Pero esta es una generación virtual. Sí. Así es que de ahí también tengo mis chiquitos virtuales. Bueno, ok. Entonces, de ahí un gusto, William. Yo voy a seguir con la clase. Y ya te puedes desconectar. Ahí nos estamos hablando y yo te voy indicando. Ahora yo que empiezo a dejar tareas. De acuerdo, de acuerdo. Entonces estamos ahí en contacto, cualquier cosa. Bueno, muy bien, William. Gracias. Un gusto, hasta luego. Ok, sigamos. Entonces llegamos a los auxiliares. Perfecto. Entonces vimos todas las partes de la maquinaria rotativa. ¿Tienen alguna pregunta de alguna de las partes? No, profe. Bueno, entonces, si no hay preguntas, seguimos con un punto 4, que es la operación de la maquinaria industrial rotativa.
Ok, entonces vamos a decir algo que espero que nos entendamos. Y voy a pedirles que recuerden en física 2 la relación que hay entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Entonces, ¿se acuerdan que en el movimiento armónico simple se puede interpretar como la proyección del punto P sobre uno de los diámetros del círculo que se está formando con el movimiento circular uniforme? ¿Se acuerdan de eso? Ya todos apagaron la cámara. No hay ni uno con la cámara prendida. Profe, andamos cara fatal. Ay, Dios mío. Bueno. Yo aquí estoy igual, profe. Y no recuerdo eso, la verdad. De física. ¿Se acuerdan que vamos a hacer un dibujito? Cuando nosotros tenemos un movimiento circular uniforme y estamos midiendo un punto P del centro, ¿verdad? De los ejes. A ver, vamos a poner unos ejes. Digamos que ahí más o menos está en el centro. Ok. Y estamos midiendo un punto P. Estamos viendo un punto P aquí. ¿Verdad? Este es el punto P. Cualquier punto ahí P. Y esto está girando con un ángulo que lo podemos llamar omega T, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos la componente aquí, podemos ver la componente horizontal, ¿verdad? Y cuando el punto P va por aquí, entonces tenemos la componente horizontal aquí. Entonces, cuando el punto P sigue girando y va por el tercer cuadrante, digamos, y va por aquí, entonces la componente es esta. Y cuando pasa al cuarto cuadrante, entonces vamos a tener, si el punto P va por aquí, entonces ahora la componente va a estar aquí. Entonces, como pueden ver, el movimiento circular uniforme, da pie implica un movimiento armónico simple. ¿Un movimiento armónico simple de qué? De la componente P en el diámetro horizontal. Entonces vamos a estar viendo el punto P, cómo se mueve de allá para acá. Ok, entonces cuando esto está girando y tiene una frecuencia dada por omega, entonces vamos a tener que el punto que viendo sobre el eje horizontal, vamos a tener un movimiento armónico simple, para allá y para acá, para allá y para acá. En cada vuelta, en media vuelta, se va para allá. Y cuando completa la vuelta, completa un ciclo. Entonces, se va para allá y se completa para acá. Igualmente, podríamos ver el movimiento armónico simple en el eje vertical, ¿verdad? Porque podemos ver la componente sobre el eje vertical. Entonces vamos a ver un movimiento, ¿verdad? Cuando el punto P va por aquí, entonces cuando empieza a levantarse aquí apenas, entonces hay
hay un poquitico de componente Y, etcétera, pero cuando ya está dando vuelta, vamos a ver la componente vertical también produce un movimiento armónico simple. Y en cualquier eje que proyectemos P, vamos a tener un movimiento armónico simple. Entonces, un movimiento de vibratorio que va para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. ¿Ok? Entonces, cualquier otro eje que yo vea, por ejemplo, aquí yo quiero ver este eje. Entonces, igualmente, si yo quiero ver las componentes, voy a tener las componentes sobre este eje. Entonces, puedo ver un movimiento armónico simple para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Michael. Sí, perfecto, profe. Sí, me sigue. Natalia. Sí, profe. Ok, Karina, ¿usted me sigue? Sí, profe. Bueno. Ok, entonces vamos a decir, debido a la naturaleza o diseño de operación de la maquinaria rotativa, esta produce vibraciones mecánicas que, dependiendo de la severidad, podría producir daños muy serios a las unidades. Las vibraciones mecánicas se producen por varias causas, como son desbalanceo de rotores, desbalance de rotores, y vamos a decir que este fenómeno se produce cuando la masa del rotor no está uniformemente distribuida en todo el cuerpo del elemento rotativo. De este modo, se producen fuerzas centrífugas que no están balanceadas adecuadamente. Ok, entonces, ¿qué es lo que me produce un rotor desbalanceado? Digamos, consideren que tienen un eje caramba, este eje no se puede rotar. Bueno, entonces vamos a imaginarnos que tenemos ese eje ahí y que tenemos el rotor aquí. Vamos a considerar un rotor delgado, como por ejemplo un impeller de una bomba. Entonces vamos a tener aquí el impeller de una bomba centrífuga. Entonces es un impeller que es delgado con respecto a la longitud del eje. Entonces, ahora vamos a ver este impeller en esta dirección. ¿Ok? Entonces, visto en esa dirección, ok, bueno, acuérdense que estamos con el eje agarrado de roles.
¿verdad? Que los vamos a representar como unos triangulitos. Ok, entonces, visto en esta dirección, tenemos que entonces el impeller de esa bomba lo vamos a ver así. Es un círculo, ¿verdad? Porque lo estamos viendo en este sentido. Entonces, ese es el impeller de la bomba mío y el eje nuestro está en el centro. El eje es este, ¿verdad? Que es verde. Entonces, eso es lo que tenemos y el rotor está girando, digamos, en este sentido. Ok, el rotor tiene una cierta frecuencia de rotación. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer es que vamos a poner el punto P del movimiento circular uniforme, este punto que me genera un movimiento armónico simple a lo largo de cualquier diámetro de la máquina, ese punto P ahora lo vamos a identificar como una masa extra en el impeller que no está balanceada del otro lado. Entonces, cuando el impeller está perfectamente balanceado, usted tiene una masa aquí, ¿verdad? Una cantidad de masa y la tiene aquí igualmente, opuesta. Entonces, cuando esto gira, esta masa produce una fuerza centrífuga del centro hacia afuera que está dada por la fórmula mr omega cuadrado, con omega igual a 2pi por f. La frecuencia está en hercios. Entonces, cuando esto está girando a 1 omega, resulta que entonces aquí también se produce una fuerza centrífuga. Ok, esta fuerza centrífuga está dada también, ¿verdad? Fuerza centrífuga, vamos a llamarle 2 y esta vamos a llamarle 1. Entonces, fuerza centrífuga, la masa es la misma, entonces es mr por omega 2. Ah, qué interesante. Pero entonces en cualquier eje que yo me pare, si yo tengo una misma masa diametralmente opuesta a otra masa, entonces resulta que esta fuerza se cancela, ¿verdad? Esta fuerza se cancela con esta fuerza. Entonces no hay fuerza resultante. O sea, el impeller está balanceado. No hay una fuerza resultante. Ahora bien, si hay una masa M que no está balanceada, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? O digamos que usted tiene una masita aquí que es como de este tamaño y aquí no tiene la misma masita, sino que tiene una masa más pequeñita. Entonces aquí tiene M mayúscula y aquí tiene M minúscula. Entonces esta me produce una fuerza centrífuga 2 que es M minúscula R omega cuadrado. Y esta que está aquí me produce una fuerza F centrífuga 1 igual a M mayúscula R por omega cuadrado. Ah, ok, pero como M no es igual a M mayúscula, ¿verdad? M no es igual a M mayúscula, entonces implica una resultante. La sumatoria de fuerza centrífuga es igual a una fuerza resultante. Y esa fuerza resultante, entonces es M menos M por R
por omega cuadrado. Ah, carambas. Entonces, cuando eso gira, está presente un vector resultante de fuerza centrífuga. ¿Ok? Entonces, todo esto que está aquí, yo lo puedo sustituir por esto. Bueno. Profe, ¿por qué una negativa? Porque va para el otro lado. Exactamente, simplemente porque tomo positivo la dirección de 1 y negativo la dirección de 2. Ok, todo eso yo lo puedo reemplazar entonces por esto. Tengo mi eje por aquí. Ya me cambió la máquina el color del impeller. Vamos a ponerlo como es, rojo. Ok, entonces todo eso que estoy explicando ahí se cancela FS1, esta y esta, ¿verdad? Y entonces todo eso se resume en que aquí tengo M menos M, que no está balanceada. Aquí tengo M menos M. Esa es M menos M, que no está balanceada, que me implica una fuerza resultante igual a M menos N, M, por el radio por omega cuadrado. Entonces fíjense que la fuerza desbalanceada crece con el cuadrado de la velocidad, porque la masa desbalanceada es constante, es M menos M. El radio es constante. El radio se está refiriendo al radio donde está M menos M, o sea, este es el radio R. Ese es el radio R. Ah, entonces puedo analizar porque aquí lo que tengo es una fuerza resultante. Para que ustedes nunca digan que la física no sirve para nada. Entonces resulta que el movimiento circular uniforme que me produce esta fuerza desbalanceada, esta fuerza resultante, puedo analizarlo entonces en los dos ejes. Entonces trazo mis ejes aquí, los pongo aquí. ¿Ven qué bonito? Vean qué bonito. Entonces, esta componente ¿verdad? Tengo mi masa desbalanceada aquí, M menos M. Entonces resulta que esa fuerza desbalanceada me va a producir una vibración. Una vibración dada por qué? Por la proyección del vector en cada posición en la que él se encuentre. Entonces, aquí voy a tener yo una proyección y entonces esta me va a definir la proyección sobre el eje X y esta me va a definir la proyección sobre el eje Y. Ah, ok. Y cuando la fuerza va por el segundo cuadrante, de ahí cuando la fuerza va por el segundo cuadrante, entonces la trasladamos al segundo cuadrante, ¿verdad? Porque esta fuerza en realidad yo la puedo, esta fuerza yo la puedo trasladar al origen, ¿verdad? Aquí, o sea, aquí. Y entonces ahí tengo mis componentes. Ok, cuando voy por el segundo cuadrante, quiere decir que la fuerza va aquí. Ah, ok. Y entonces tengo componentes en el segundo cuadrante. Sí, claro, tengo componentes en el segundo cuadrante, que son estas. Esta y esta otra. Ah, qué interesante. Y entonces, cuando voy por el tercer cuadrante, ¿qué pasa? De igual, la fuerza va por aquí. Entonces usted tiene una componente definida en el eje horizontal por esta proyección y otra componente en el eje Y por esta proyección.
Y cuando vamos por el cuarto componente, igualmente, usted tiene aquí su componente, su fuerza que está girando, desbalanceada, y entonces usted tiene aquí un componente X, y tiene un componente Y. De tal modo que si yo veo la proyección en el eje X, yo lo que estoy viendo es una vibración. En cada vuelta que me da la máquina, los roles se hacen para allá y para acá. Y si la veo en el sentido vertical, los roles se hacen para arriba y para abajo. Con un movimiento armónico simple. ¿Ven? Entonces fíjense cómo algo tan fundamental, tan básico en la física como el movimiento circular uniforme, nos ayuda a entender qué es lo que pasa en la maquinaria rotativa cuando está desbalanceada. ¿Verdad? Entonces la máquina, usted la va a sentir que se hace así. Va para allá, ¿verdad? Para allá y para acá. Cuando la toca horizontalmente. ¿Por qué? Porque en cada vuelta, en cada ciclo que dio la vuelta, la máquina, la fuerza giró por los 4 cuadrantes. Entonces empezó por el primer cuadrante, se pasó al segundo cuadrante, se pasó al tercer cuadrante y se pasó al cuarto cuadrante. Y volvió al inicio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está haciendo. Entonces, cuando la fuerza está así, me está empujando la máquina para allá. ¿Verdad? Cuando la fuerza está así, me está jalando la máquina para arriba. Cuando la fuerza viene por aquí, me está empujando la máquina para acá. Y cuando la fuerza va para abajo, me está empujando la máquina para abajo. Por eso es que ustedes ven que la gente mide las vibraciones horizontalmente y verticalmente. Y eso lo vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Vamos a buscarlo, que no lo he buscado. Ok. Medición de vibraciones. Vamos a poner medición de vibraciones. Eso. Entonces, ven. Ah, mira, la gente la mide en el eje X, en el eje Y y en el eje Z también. ¿Ok? Entonces aquí está midiendo en el eje horizontal, ¿lo ven? Aquí está midiendo en el eje horizontal, o sea, está midiendo la severidad de la vibración del movimiento armónico simple. Bueno, que no es tan simple, ahora les explico por qué, pero es un movimiento periódico, porque la máquina gira, entonces repite todas las causas de las vibraciones cada vez que da una vuelta, ¿verdad? Entonces, esto está divertidísimo, ¿verdad? La máquina vibra si este no sabe por qué ni sabe nada, ¿verdad? Entonces hay que, ok, entonces aquí, por ejemplo, están el motor vertical, motor horizontal, motor vertical, motor, ¿verdad? Y entonces aquí la bomba, el punto 3, miden la vertical, la horizontal, la vertical y la horizontal. Ok, vamos a ver, ¿qué más? Ven, así son los diseños en los planes de mantenimiento predictivo. Se marcan los puntos y se indican. Bueno, pero eso se los explico cuando desarrolle mantenimiento predictivo. Ok, aquí, véanlo. Ven, aquí, como está desbalanceada, entonces produce un movimiento armónico simple, ¿verdad? Y entonces aquí, en esta muñonera, tiene su movimiento armónico simple y en esta otra tiene su otro movimiento armónico simple. No necesariamente los dos movimientos están en fase. Ok, espero que les hayan explicado el movimiento armónico simple bien en profundidad en física 2, ¿verdad? Bueno. Entonces, des en cuenta, ¿verdad?, cómo los modelos físico-matemáticos, en realidad, bien explicados y bien entendidos, nos dan modelos para
entender la realidad, en este caso la realidad de mi maquinaria rotativa industrial. Entonces, así como hay la causa de vibración número 1, es el desbalance de rotores, ¿verdad? Entonces, hay otras causas que producen vibración en la maquinaria rotativa industrial, como el desalineamiento, los ejes torcidos, los tornillos flojos, las resonancias, que ya vamos a ver lo que es, cavitación, daños en los roles. Y entonces, leyendo esa vibración, yo puedo decir, diagnosticar con precisión qué es lo que tiene la maquinaria rotativa industrial. ¿No les parece genial? Bueno, a mí me parece genial. Y ahora les voy a explicar otras cositas. Pero, gracias al análisis de vibraciones y a las transformadas integrales, es que se estableció la mejor estrategia de mantenimiento que existe para maquinaria rotativa, que es el mantenimiento predictivo o el mantenimiento basado en la condición. En inglés a veces le llaman predictive maintenance o a veces le dicen on condition maintenance. ¿Ok? Pero es exactamente el mismo. Y el concepto que vamos a ver es exactamente el mismo. Ahora, yo quisiera que Karina, prenda la máquina, por favor. Voy, profe. Profe, es que ando como medio enferma. Entonces Ah, bueno, participando aquí con nosotros se va a sentir mejorcita. A ver, dígame, Karina. No, que por eso no enciendo la cámara. Ajá. Ah, ya. ¿Cómo entiende usted lo que yo acabo de explicar? Trate de explicármelo usted. Ya hay, profe. Bueno, yo no sé, o sea, lo que yo entendí es como el movimiento, ¿verdad? Que tiene todas estas vibraciones y eso. Produce esto el movimiento armónico simple. O sea, como que todo eso está detrás, pero no sé si... Vamos a repetir el concepto. Yo dije, debido a la naturaleza o diseño de operación de la maquinaria rotativa, esta produce vibraciones mecánicas. Entonces, es al revés, Karina. Porque la máquina rota, es porque produce vibraciones. Si la máquina no rotara, no produce vibraciones. ¿Me explico? Es porque precisamente da vueltas que ella produce vibraciones. Porque van a haber siempre vectores desbalanceados, porque acuérdense que dijimos que en el planeta Tierra no existe la máquina perfectamente balanceada, ¿verdad? Siempre existe un desbalance residual. Y no existe la maquinaria perfectamente alineada. Se puede alinear a la décima de milímetro, pero siempre va a quedar un desalineamiento residual. Y no existen los roles perfectos, ¿verdad? Entonces siempre va a haber una vibración producida por los roles. Pero ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar la severidad de la vibración. Entonces vamos a establecer zonas donde vamos a decir, ok, debajo de este parámetro, la máquina opera bien, está en un buen estado. Entre este parámetro y en otro se prende una alarma amarilla y arriba de este otro parámetro es una alarma roja, no puede operar. ¿Ven? Entonces, es porque la máquina rota por la que se producen las vibraciones y esas vibraciones, todas las vibraciones que se dan en la maquinaria tienen una causa y eso es lo que queremos encontrar a través del análisis de las vibraciones en un plan de mantenimiento predictivo. Ok, voy con otra. Vamos a ver. Wendolín, prenda la cámara, por favor, y me explica lo que estamos diciendo. Wendolín se fue a tomar café. Bueno, vamos a ver. Byron. Estoy bien, profe. Dígame,
¿Qué entendió usted de todo este asunto del movimiento circular Profe, uniforme, a lo que le el entendí es movimiento que debido a armónico simple? que debido a la naturaleza de las máquinas, son ellas, digamos, es eso lo que produce las vibraciones, es lo que usted acaba de decir, ¿no? Fue lo que entendí. Ujú. Ok, y entonces, ¿por qué es que eh, em, digamos, se da la vibración en una máquina desbalanceada? A ver, trate de explicarme esa parte. Profe, o sea, visto desde mi punto, o sea, desde mi punto de vista es porque hay algo desajustado, claramente. O sea, porque hay algo que interfiere, algo que está en constante roce, por decirlo así. No sé, digo Ok, yo. no, Byron, vea, lo que necesitamos desarrollar son explicaciones científicas a fenómenos que se presentan en la realidad. Entonces, el hecho de que la máquina vibre se debe a la proyección de la fuerza desbalanceada sobre los ejes en que estamos midiendo, ¿verdad? Como lo dijimos aquí. Si lo mido en el eje X, entonces voy a ver que la máquina se mueve para allá y para acá. Si lo muevo en el eje vertical, voy a ver que la máquina se mueve para allá y para acá. ¿Estamos? ¿Lo ves claro? Sí. Es un vector fuerza que está rotando. Es un vector fuerza, ¿verdad? Que está rotando. Aquí yo lo estoy haciendo en cámara lenta, por supuesto, la máquina va a 1800 RPM o 3600, pero si este es mi vector fuerza, el vector fuerza va teniendo una componente en el eje X y una componente en el eje Y, ¿verdad? Y entonces cuando él va girando, la componente en el eje Y se hace más grande y en el eje X se hace más pequeña. Entonces la máquina empieza a oscilar para acá. Cuando va para acá, la fuerza la empieza a girar, a jalar para acá. Cuando está acostado el vector, la máxima componente es en la dirección X y sigue así en el tercer cuadrante, ¿verdad? Se repite lo mismo y se cierra un ciclo. Entonces se cierra un círculo del movimiento circular uniforme y se cierra el movimiento armónico simple que hizo que el punto en la dirección X se moviera para allá y para acá. Esa fue la gráfica que usted antes hizo. Que hizo así, había Exactamente. una recta, digamos. Que se volvía. Exactamente. Ya lo entendí. Gracias. Bueno, Michael, ¿cómo ves esto? Pero yo lo que todavía no dimensiono es cómo esa diferencia de masa, digamos, cómo es un eje desbalanceado, digamos, cómo se nota a simple vista o cómo se ve ese nivel de la masa. No, a simple vista no se puede. Hay Muy que medir, milimétrico. no se puede. Hay que medir las vibraciones. El desbalance precisamente se manifiesta, empieza a existir cuando usted tiene esto, Ajá. Profe, yo me imagino algo así como cuando hacíamos los laboratorios de física, que medíamos cuando nos salían las gráficas del movimiento armónico simple. Sí, sí. Algo así es lo que me imagino. Sí, bueno. Digamos, al medirlo en la máquina, o sea, con esa gráfica y con esos ángulos es que nos damos cuenta sobre qué parámetros, o sea, si está cumpliendo los parámetros que necesitamos. En efecto, acuérdense que el movimiento armónico simple, ¿verdad? Se representa por una onda. ¿Se acuerda? Bueno, en efecto, el movimiento en la máquina rotativa, este movimiento, yo lo puedo representar como una onda. Entonces, cuando yo lo mido, es cuando me doy cuenta si hay desbalance severo o no. Sin medirlo, no me doy cuenta si está desbalanceado o no. Profe, ¿hay un estándar o va a depender de la máquina digamos, ese parámetro que va a permitir? Hay un estándar, voy a enseñárselo. ¿Ven? Entonces, aquí están los estándares
para la severidad de la vibración, puse yo. Y entonces ahí le sale el montón de gráficos. Este está basado en el ISO. Yo creo que el nuevo es este, el ISO 10816. Vamos a ver un momentico. No, no me van a... ¿O sí? Ah, sí, aquí está. Evaluation of machine vibration by measurement of non-rotating parts. No, este no es el 1940 sí era Standard Mechanical Vibration. No, ese no es. Vamos a ver, 2372, ¿cuál es? El 2372. Para ver si nos sale la carátula. Yo creo que sí es este. Primera edición 1983, Mechanical Vibration of Machines with Operating Speed from 10 to 200 reps per second. ¿Ves? Aquí tiene usted, estas son el estándar, ese. Lo que pasa es que son, es un asalto a mano armada, $82. Por eso es que todo el mundo lo choricea. Bueno. Entonces, volvamos, ¿verdad? El asunto es que usted aquí tiene el resumen. Déjeme ver cuál tablita está bien aquí con un buen resumen. Guidelines. No, pero ese se ve muy pequeñita. Esta. Aquí está. Entonces, aquí está la clase 1, máquinas pequeñas. Entonces, la zona verde es la zona en que debe operar. La zona satisfactoria también puede operar. Se define en el estándar 4 zonas: buena, satisfactoria, no satisfactoria e inaceptable. Entonces, por ejemplo, una máquina clase 1, que es una máquina pequeña, como por ejemplo una bomba de 20 kilowatts, si está vibrando a más de 7.10 milímetros por segundo, entonces no está bien. Hay que mandarla a analizar, hay que mandarla a que le hagan un análisis de vibraciones. Yo por ahí tengo la norma anterior, es que yo creo que sacaron una nueva, sí, la 2372. Yo tengo la anterior, que es la 1940. Ven, entonces eso es lo que se hace. Entonces se miden las máquinas con el mantenimiento predictivo y si están dentro de los valores de la norma, entonces, ¿esto qué dice? ¿Qué foto más mala? Bueno, ahí les hablo después más sobre aquí está, ven. Máquinas pequeñas, menores de 15 kilowatts. Normal, admisible, límite y no permisible. Máquinas medianas, entre 17 y entre 15 y 17 kilowatts a 300 kilowatts. Con soporte especial. Entonces aquí está normal, admisible, límite y no permisible. Máquinas grandes con bases rígidas. O sea, las bases rígidas se refiere a los cimientos, a las bases y las estructuras, lo que vimos aquí. ¿Verdad? Con menos de 75 kilowatts. Entonces, estos son los límites. Y las máquinas grandes, mayores de 75, esto está mal escrito. Sí, son mayores a 75 kilos, esos son los límites. Después, esto que era, este es el ISO. Sí, ve, el nuevo es el 2372. Ven a ver si lo consiguen ahí, ustedes que son especialistas. Es que yo no soy especialista en eso. Si supiera cómo encontrarlos, yo igual los bajo, pero no sé cómo encontrarlos. A mí hasta en los libros me cuesta encontrar. Ok, entonces es el ISO 2372. ¿Le quedó
contestada su pregunta, Hillary? Sí, claro, profe. Gracias. Ok. Bueno, vamos a quedar aquí entonces. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, en mi parte no. Bueno, mi parte yo sé que es un poco abstracto y es un poco loco lo que estamos viendo, pero vean que si ustedes llegaran a entender esto, la proyección y la relación que hay entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple, llegarían a entender muchísimo las maquinarias rotativas industriales. Se los aseguro. Así es que traten, por favor, de entender la analogía que hay y la relación que hay entre un movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple asociado a ese movimiento circular uniforme. ¿Ok? Yo sé que es muy difícil explicarlo en una clase de 1 hora. Además, les estoy hablando de cosas que se usan en análisis de vibraciones, ¿verdad? Y yo no pretendo que ustedes sean analistas de vibraciones en 1 hora tampoco, ¿verdad? Ni lo pretendo en un semestre, ¿verdad? Se requiere mucho entrenamiento, pero sí, si ustedes tratan de entender la relación existente entre el MCU y el MAS, van a entender un montón de cosas en la vida real. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra alrededor del planeta, etcétera. Es un montón de cosas que van a entender. Los movimientos de las bombas, los movimientos de los motores eléctricos, los movimientos de las turbinas, todo. Muchas cosas se le van a clarificar en la cabeza. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Una consulta nada más. ¿La tarea para cuándo queda entonces? ¿Para en 8? Yo no sé en qué habíamos quedado, Kenneth. Usted dijo que nos avisaba. Sí, profe. Y bueno, esa tarea es la misma como que había dejado de la práctica 1. ¿De cuál tarea me están hablando? ¿De esta? Ajá, Sí. esa es la que dijimos que nos habíamos enredado todos, pero que al final era del año pasado. Sí, lo que pasa es que él automáticamente me cambió esta fecha. ¿Ve? Esta fecha yo no la Ajá. puse. Esta fecha me la cambió automáticamente él. Él se actualizó, por eso es que yo le decía, profe, que siempre nos aparecen que tenemos cosas por entregar o ya cosas vencidas. Ok, yo voy a reeditar esto. Ahora, es más, hoy mismo lo hago y ya les mando el WhatsApp indicándoles. Ok, Ok, profe. Ok, profe. bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias. Ha sido, Profe, sí, para hoy en 8 sería entonces. sí, exactamente. ¿Y es individual o grupal, profe? No, grupal, todo es grupal. Sí, los Ok. mismos Está bien. grupos que los proyectos, todas las tareas, o si dejo tarea de investigación, o si dejo tarea normal, etcétera, todo es en grupo. Gracias, de acuerdo. Gracias. Bueno, Profe, gracias. entonces nos vemos, que tengan un fin de semana bonito. Hasta luego. Igualmente, profe. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego. Chao, profe.